to die for me. Most glorious Lord, you sent your Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este programa que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés y es para mí, como cada semana, un gran gusto, una gran alegría, sobre todo un gran honor poder estar aquí y compartir con todos ustedes las razones de nuestra fe. Todo aquello que nos hace ser católicos y, por qué no decirlo, sentirnos orgullosos de serlo. Apologética es un programa que tiene como uno de sus objetivos compartir de una manera muy sencilla, una forma muy sencilla, todo aquello que constituye esta riquísima fe católica, este depósito de la fe que ha sido salvaguardado por casi 20 siglos en la Iglesia Católica guiada por el Espíritu Santo. Es un programa que busca pues que los católicos nos enamoremos más de nuestra fe. Seguimos aquel principio básico que dice que nadie puede amar, al menos amar verdaderamente, lo que no conoce. Y bueno, hay que ser honestos, muchísimos de nosotros católicos desde nacimiento, bautizados de pequeños, vivimos en un profundo desconocimiento de nuestra fe. Por eso nos sorprende que en algún punto de nuestra edad adulta, muchos, si no es que la mayoría de los católicos, pues vivimos una práctica de nuestra fe mediocre, hay que decirlo, o nula, como también desafortunadamente es el caso de muchos. Bueno, pues tratamos aquí de conocer, aunque sea lo básico, aunque sea poco, pero conocer para amar, para enamorarnos de nuestra fe, para poder compartir y dar razón de nuestra esperanza, como dice, digamos, el subtítulo del programa, porque estamos llamados a eso. Dice la Escritura en la primera carta de San Pedro, que aparece en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos del 13 al 16, que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar una razón. La palabra ahí que aparece en griego es apología y significa dar una defensa, darle una respuesta a aquel que cuestiona nuestra esperanza. Y hemos dicho en otras partes, nuestra esperanza, como cita la Escritura en la carta de Pablo a los Romanos, por ejemplo, nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza no está en tener dogmas perfectamente elaborados, una teología rica y floreciente. Nuestra esperanza no está en tener una jerarquía y una sucesión apostólica que va hacia 2000 años atrás. Todo eso es parte de, pero nuestra esperanza es Cristo, que es el mismísimo Dios que por amor a nosotros ha venido, se ha encarnado en el seno de María Santísima y, como dice el credo, en tiempo de Poncio Pilato entregó su vida por nosotros, resucitó al tercer día. Esa es nuestra esperanza, Cristo muerto y resucitado. Y bueno, de Cristo parte todo lo demás. Nosotros tratamos de explicar un poco pues todo lo que constituye esta fe, partiendo siempre de Cristo. ¿Para qué? Como lo he dicho, para conocer, y conociendo amar, y amando servir. El que sirve sin amor, pues puede ser un mercenario que lo hace por la paga, un esclavo que lo hace obligado, un siervo que lo hace por miedo al castigo. Pero el que sirve por amor es un hijo. Y eso es a lo que Dios nos llama a nosotros a través de las alianzas en la historia de la salvación, a ser hijos. Y como hijos servirle. Conocer para amar. Amar para servir. Muy bien. También otro de los propósitos de este programa es motivar, inspirar. ¿A qué? A que tú, allí donde estés, seas católico o no, te motives a estudiar por tu cuenta más de este tesoro de la fe, a que te inscribas a un curso bíblico, a que te inscribas en tu parroquia o a través de internet también, a que compres buenos libros, a que leas el Catecismo de la Iglesia, a que conozcas la Sagrada Escritura, motivarte, inspirarte, a que hagas apostolado, a que juntes un grupo de personas en tu casa para estudiar la Biblia con un sacerdote, con un seminarista, con algún laico que ha tenido formación propia para este fin. Muchísimas iniciativas pueden salir si tú te pones en contacto con Dios y con su palabra y con esta iglesia viva. Bueno, pues queremos que también esto motive e inspire.
Este programa tiene algunas formas, algunos medios de contacto para que podamos, hacer una relación, digamos, un tanto dinámica entre ustedes y nosotros. Tenemos los medios electrónicos, está apareciendo ahí en su pantalla el correo, apologetica@mariavision.com, correo electrónico. También hay una página en Facebook, en la red social, Apologética Razones de Nuestra Esperanza, si lo pueden buscar, solo asegúrense que diga programa de televisión. Ahí ponemos también, el tema de la semana, notas, artículos, etc. Y están los teléfonos de María Visión, que durante cada corte aparecen en su pantalla. Ustedes allí también pueden llamar. Hay personas, no solo durante este programa, 24 horas al día, todos los días del año, dispuestos a tomar sus intenciones de oración, dispuestos a escucharle en alguna necesidad, también dispuestos a, tomar sus mensajes para este y otros programas. En el corte van a aparecer esos teléfonos. Bueno, habiendo dicho eso, tenemos que ir a un corte, no sin antes invitarles a que tengan a la mano la Escritura, la Biblia. Yo sé que en muchísimos hogares existe una Biblia, aunque hay que decirlo también, en muchísimos hogares la Biblia está allí en un rincón llenándose de polvo. Bueno, hay que tomarla, sacudirle el polvo y alimentarnos de ella. Y también tener el catecismo de la Iglesia Católica a la mano. Vamos a tomar algunos puntos de allí. Hoy estaremos continuando con un tema, es la segunda parte, de las raíces judías de la Eucaristía. Ya tomamos ese tema, ya lo tuvimos en parte 1, ahora será la parte 2. Claro, voy a hacer un brevísimo resumen en el siguiente bloque de lo que vimos para aquellos que no lo hayan visto, la parte 1 de este tema, y luego continuaremos exponiendo esto. Así que, habiendo dicho esto, vamos a un corte, será breve, regresamos aquí a Apologética Razones de Nuestra Esperanza. Amigos, gracias por continuar con nosotros, ya regresamos, espero que tengan ya la Sagrada Escritura a la mano, también el Catecismo de la Iglesia. Hoy estaremos dando continuación al tema de las raíces judías de la Eucaristía. Hago la misma aclaración que hacía en la primera parte de este tema. No soy un experto en judaísmo, ni en las raíces judías del cristianismo, pero lo que queremos compartir hoy, es aunque sea algo básico. Obviamente el tema también será muy limitado por cuestiones de tiempo, pero algo aunque sea que nos haga enamorarnos de este tema y comprender que el cristianismo no es una religión que se inventó de la nada. Comprender que tenemos una raíz judía innegable, indudable, y que sin esa raíz no podríamos comprender ni la persona de Jesucristo, ni su misión de salvación, ni, prácticamente nada de nuestra religión. De hecho, me atrevo a afirmar que una de las grandes razones por la cual muchos cristianos hoy en día, católicos o no, encuentran su fe de nacimiento, su fe de familia, como algo aburrido, algo sin sentido, algo que no les transforma la vida, es porque no conocen esta raíz. Si vamos ya específico al tema, la raíz judía de la Eucaristía para aquellos que no están en este ambiente, para aquellos que no están en el contexto, la Eucaristía es una palabra de origen griego que significa acción de gracias. Y en el contexto católico, Eucaristía se refiere a la celebración de la Santa Misa. Se refiere a ese sacramento en el cual nosotros creemos está la presencia real de Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, bajo las especies de pan y de vino. Es decir, ¿qué es esto de bajo las especies? Bajo las apariencias, bajo los accidentes, como enseñaría Santo Tomás de Aquino cuando explica la metafísica de esto. Que parece pan y vino, pero que realmente es la sustancia del cuerpo, de la sangre, del alma y la divinidad de Cristo. Es decir, que cuando los católicos en la Santa Misa nos acercamos a recibir lo que llamamos también la comunión, que el sacerdote dice el cuerpo de Cristo y que nos da una hostia, un pedacito de pan, usualmente en el rito latino, es de color blanco, muy delgadito, que cuando recibimos eso, estamos recibiendo al mismísimo Cristo. A eso nos referimos, para los que no están en el contexto, cuando hablamos de Eucaristía. Bueno, pues la Eucaristía, la presencia real de Cristo, es también negada por muchísimos cristianos no católicos. Y negada también en la teoría y en la práctica por muchísimos cristianos católicos. ¡Qué tristeza! Pues yo también me atrevo a afirmar que en el origen de esta negación
por ejemplo, de los cristianos no católicos, de los protestantes, en el origen de esta negación de la presencia real de Cristo está el profundo desconocimiento de las raíces judías de la Eucaristía. Que si conociéramos mucho mejor el Antiguo Testamento, pues que entenderíamos mucho mejor la riqueza que está allí para nosotros dada en cada misa. Bueno, hoy trataremos de hacer un esfuerzo, poner nuestro granito de sal, no de arena, de sal, porque somos sal del mundo, dijo Jesucristo. Pues poner nuestro granito de sal para comprender un poquito mejor esto. ¿Dónde iniciamos? Bueno, hagamos un breve resumen de lo que vimos en la primera sesión, digamos, en la parte 1, esta es la parte 2. Iniciábamos con aquella pregunta: ¿cómo es que los primeros cristianos, de origen casi todos ellos judíos, pensemos en María en primerísimo lugar, pensemos en los 12, pensemos en Pablo mismo, cómo es que esta primera generación de cristianos de origen judío creyeron inmediatamente y de manera tan profunda en esta presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Cómo es que lo hicieron el centro de su fe? Porque eso está plasmado en el Nuevo Testamento y en todos los documentos históricos de la Iglesia del siglo I, II, III, IV y así hasta el día de hoy. La Eucaristía, bajo los diversos nombres que se le ha conocido, la fracción del pan, etc., la cena del Señor, ha sido el centro de la fe cristiana. No solo el centro de la fe, sino el centro de la celebración cristiana, el centro de la adoración cristiana. Desde el siglo I está manifestado en la Escritura, está manifestado en los documentos extrabíblicos cristianos del siglo I. La adoración cristiana ha girado en torno a la Eucaristía. No fue sino hasta hace pocos siglos que la adoración de algunos cristianos, me refiero a aquellos que se han derivado de las ramas protestantes, no fue sino hasta hace algunos siglos, pocos, que para algunos cristianos el centro de su adoración, de su asamblea de adoración, gira en torno a la predicación de un pastor y a la alabanza, o a orar en común solamente. Ahora, no me malinterpreten, la predicación de la palabra, es decir, la palabra misma expuesta, la alabanza musical, la oración, son parte esencial de la adoración cristiana, sí, pero no son el centro de la adoración cristiana, no son lo que es el sine qua non, el cual aquello sin lo cual no existe adoración, no son aquella esencia suprema de la adoración cristiana. Esa esencia suprema de la adoración cristiana ha sido desde el principio hasta el día de hoy la Eucaristía, la fracción del pan, la cena del Señor, la nueva Pascua. Yo te invito a que escuches este tema, si eres un cristiano no católico, con oídos y corazón abierto, porque aquí hay un mensaje que puede llevar tu comunión, escucha bien la palabra, tu comunión con Cristo, tu Salvador, a otro nivel, al nivel que Él desea, no al que tú quieres. No al que un grupo por conveniencia impone o enseña. Adorar a Cristo como Él quiere ser adorado, como Él diseñó la adoración que le debemos dar. Entonces hagamos el resumen. Decíamos, ¿cómo es que los primeros cristianos llegaron a creer en esto tan profundamente y tan rápido? Bueno, porque sin duda alguna vieron en aquellos actos de Jesús, en aquel gesto de Jesús, que inicia en la última cena y que continúa hasta el Calvario y hasta su resurrección, vieron algo allí que los hizo creer. ¿Qué vieron? Bueno, decíamos que vieron en primer lugar una nueva Pascua. Vieron una nueva Pascua. Vieron también un nuevo maná y vieron un nuevo pan de la presencia. E iremos desglosando esto. En la primera parte desglosamos la nueva Pascua y te doy los puntos rapidísimo para que tú los recuerdes. ¿Por qué vieron en ello una nueva Pascua? Bueno, esperaban los judíos del siglo I en el tiempo de Cristo, esperaban al Mesías. Y el Mesías sería aquel que traería un nuevo éxodo, y para un nuevo éxodo tiene que haber una nueva Pascua. Estamos recortando el Antiguo Testamento. La Pascua antigua tenía elementos, te los recuerdo rapidísimo para no entrar aquí mucho tiempo.
había un sacrificio del cordero. Esto lo vimos más a detalle, Éxodo capítulo 12, donde un padre de familia, porque era un cordero por familia, sacrificaba este cordero, tomaba la sangre de este cordero, que además era macho, y con la sangre marcaba la entrada de su casa. Y que esta marca de sangre del cordero era un signo, una señal, para que cuando la 10ª plaga pasara por la tierra de Egipto, respetara, por así decirlo, pasara por encima de aquella casa y no cayera allí aquella plaga de la muerte de los primogénitos. Que de alguna forma era la señal, como diciendo, aquí ha muerto un cordero en lugar de mi primogénito. Mantén esto en mente. El cordero que muere en lugar de nosotros. Esa es la primera Pascua, la Pascua judía. Y que no solamente bastaba con el sacrificio del cordero, el sacrificio en lugar de, y de tomar la sangre y marcar tu casa con ella, sino que culminaba, esto es mandado por Dios, todo esto no es un invento de Moisés, Dios lo manda directamente, culminaba con la comida de aquel sacrificio. Se tenía que comer la carne del cordero, no bastaba solamente el sacrificio, el derramamiento de sangre, se tenía que comer la carne del cordero. Bueno, después esta Pascua, este ritual de Pascua fue ordenado por Dios ser celebrado cada año. Y fue elaborando también esta liturgia judía. Y veíamos un documento, la Mishnah, que son documentos judíos que nos explican, tradiciones del pueblo judío, interpretaciones de la Escritura. La Mishnah, con respecto de la Pascua y de la celebración de la Pascua, explica que espiritualmente cada año la celebración de la Pascua lleva a aquel hombre que está presidiendo la celebración y a su familia, espiritualmente los lleva a aquella primera Pascua en la cual salieron de la tierra de Egipto. Que esta ceremonia, este ritual, esta liturgia, espiritualmente lleva a aquel hombre celebrando con su familia aquella Pascua a la primera y original Pascua. Y por lo tanto, explica la Mishnah, el hombre presidiendo aquella celebración puede decir con toda seguridad aquel pasaje de Éxodo 13:8. Esto lo hacemos por lo que el Señor hizo por mí cuando me sacó de Egipto. En tiempo presente. En primera persona, hablando de Él. Aunque hayan pasado siglos y ese hombre judío no haya estado presente en Egipto, pues espiritualmente sí. Es decir, que la celebración de la Pascua, con el paso de los siglos, representaba aquel primer acontecimiento que te hacía vivirlo aunque tú no hubieras estado vivo. Estos son elementos de la Pascua narrada en el Antiguo Testamento, como cualquier judío en el tiempo de Cristo lo entendería. Hay que tener eso en mente para saber que cuando el Mesías viniera y que el Mesías trajera un nuevo éxodo y con él una nueva Pascua, todos estos elementos tendrían que estar presentes también. Pues decíamos entonces que en la nueva Pascua, de la cual se nos dan muchos pasajes en los evangelios, la nueva Pascua que trae el Mesías, que es Cristo, Cristo va a incorporar a aquella tradición judía algunos elementos. Por ejemplo, tenemos en la última cena, que narran los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tenemos aquella celebración de Pascua de Cristo con sus apóstoles, pero hay algunos elementos que, claro, es la Pascua judía, pero hay algunos elementos que faltan allí, que eran indispensables. El más notorio, el cordero. Cristo se pone en lugar del cordero cuando dice, tomen y coman, que era lo que se comía en la celebración pascual judía, la carne del cordero. Y él, sin embargo, dice, tomen y coman mi carne. Y añade un elemento allí impresionante, tomen y beban mi sangre, cuando para el judío hay una prescripción en el libro de Levítico de no beber sangre, que viene desde aquella alianza de Dios con Noé en el libro del Génesis. Y sin embargo, Cristo lo pone, tomen y beban mi sangre también, haciendo eco en aquella Pascua, tercera Pascua celebrada con sus apóstoles,
a la Pascua anterior que narra el capítulo 6 de San Juan. Aquella Pascua en la cual Cristo da un discurso impresionante en la sinagoga de Cafarnaúm. Vamos a ir un poco más adelante a eso. Eso fue entonces el por qué veían en esto una nueva Pascua y por qué los primeros cristianos de origen judío, al ver todos estos elementos, dijeron, claro, este es el Mesías, que trae un nuevo éxodo, que trae una nueva Pascua, y por lo tanto, en esta nueva Pascua nosotros tenemos que participar. Y aunque no hayamos estado presentes en el Calvario, por ejemplo el caso de Pablo, al celebrar esta Eucaristía, esta nueva Pascua, estoy presente allí espiritualmente. Y eso pasa hasta el día de hoy en cada misa. Tenemos que hacer un corte. Regresando del corte vamos a dar paso al punto número 2, el nuevo maná. ¿Qué es lo que los primeros cristianos vieron en la Eucaristía para relacionarlo con el maná antiguo y ver que este era su total cumplimiento? Vamos a un corte y regresamos. Amigos, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí hoy analizando en este programa las raíces judías de la Eucaristía. Agradezco a los que ya están comunicándose con nosotros vía telefónica, vía electrónica también, como Angelina Luque desde la bellísima ciudad de Querétaro, ciudad colonial aquí en el centro de la República Mexicana. A Marta Medrano también, muchísimas gracias, Marta. Gracias por tus oraciones, Marta, por lo que nos compartes aquí. Les recuerdo ahora, antes de continuar, que en este programa ofrecemos orar por todos aquellos que nos acompañan durante el programa completo o solo una parte. Estén de acuerdo o no con lo que decimos, compartan nuestras ideas o no. Ofrecemos orar por sus intenciones y por sus necesidades. En cada Eucaristía, particularmente la del día siguiente al día que programa, yo pongo junto con mis intenciones, las intenciones de los que ven este programa, aunque muchos ni siquiera nos conozcamos, aunque ni siquiera sepamos hasta qué rincones estamos siendo unidos en el cuerpo de Cristo. Bueno, yo pongo las intenciones y las necesidades de los que nos acompañan. Les pido a cambio que también ustedes pongan en sus intenciones de oración las nuestras, que también oren por nosotros, que oren por María Visión, que oren por este programa, que oren por un servidor, para que el Señor nos dé cada día más de su luz y de su gracia para seguir en el camino de la conversión. Porque la conversión no termina en esta vida, siempre hay que estar en ese camino y todos la necesitamos todo el tiempo. Entonces, por favor, les pido, oren por nosotros, a cambio ofrecemos orar también por ustedes. De los que nos escriben, si quieren, les invito a los que nos escriben un correo electrónico, en el área de subject o donde dice tema o donde dice asunto, incluyan de dónde nos están escribiendo, porque así en el programa que tenemos aquí para ver los correos electrónicos, yo puedo ver su nombre, quién lo envía, y puedo ver de dónde nos escriben, y así, bueno, se me hace un poco más fácil mencionarlos, aunque sea para agradecerles. Como hago ahora, a Héctor Hernández de Torreón, en La Laguna, aquí en México también, muchas gracias, Héctor. Elsa Rodríguez, desde Nuevo León, en Apodaca. Desde Guatemala, un saludo a todos los hermanos que nos ven en Guatemala y en toda Centroamérica. María Visión, bendito sea Dios. Y qué gran noticia saber esto. Cada día tiene más audiencia en Centroamérica. En Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras. Pues yo le mando un abrazo a todos los que nos ven allí. Y bueno, de manera particular a Irma Estrada, que nos ve en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. También de Guatemala, Yair Estrada, que también es un frecuente, cada semana está aquí con nosotros. Muchas gracias. Eric Galindo, también de Guatemala, muy frecuente con nosotros, muchas gracias. Aprovecho para rapidísimo responder una pregunta que nos hace Esteban Arce Herrera. Dice, ¿cómo se llama el tema musical que suena en cada corte? Tomo su pregunta porque es una pregunta que cada semana muchísimas personas hacen. Estamos escuchando ahí. Es un tema que se llama King of Heaven and Earth, Rey del cielo y de la tierra. El autor es Brian Flynn, un cantautor católico de los Estados Unidos. Si ustedes van a la página de Facebook del programa, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión, verán que hay una sección que se llama Notas. Si van a la sección de Notas, busquen, hay una que se llama La canción del programa. Y allí van a ver más información sobre esto. Van a encontrar el sitio web de Brian Flynn, donde pueden escuchar esta y otras canciones de él. Y van a encontrar también una liga de internet en la cual pueden escuchar la canción
Es realmente un cantautor que sus letras a mí me gustan muchísimo porque están llenas de Biblia, de escritura, están llenas de teología bíblica. Brian Flynn es un cantautor que, bueno, además de tener el don que Dios le regaló de la música y de la composición, estudió una maestría, para que nos demos una idea, estudió una maestría en teología bíblica. ¿Para qué? Para que sus letras estuvieran más llenas de la palabra de Dios, para que estuvieran en línea con esta interpretación riquísima que la iglesia hace de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Yo debo decir que a mí me gustaron sus canciones mucho antes de meterme a esto de conocer un poco la Escritura, pero bueno, es porque en el corazón ya resonaban. Él, claro, son de su inspiración algunas letras, pero casi todo es más bien la inspiración de cómo poner las palabras sagradas con armonías y con tonos. Vayan allí a la nota de Facebook donde habla de la canción de este programa. Se lo recuerdo, Brian Flynn es el cantautor y la canción se llama Rey del cielo y de la tierra. Muy bien, vamos al tema porque el tiempo apremia y yo suelo hablar y después nos gana el tiempo. Ya hemos visto, que fue un brevísimo resumen de la parte 1 de este tema, cómo es que la Eucaristía es una nueva Pascua, cómo ante los ojos de los primeros cristianos de origen judío, la Eucaristía era una nueva Pascua y por lo tanto ellos estaban, pero más que deseosos de participar de ella. Ahora, en segundo lugar, la Eucaristía también es, ante los ojos de estos primeros cristianos, un nuevo maná. Y esto va a explicar por qué también creyeron inmediata y profundamente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, porque vieron en ello el nuevo maná. Ahora, para saber por qué vieron en ello el nuevo maná, conviene que conozcamos, aunque sean los básicos, del primer maná. El maná es aquel pan del cielo, milagroso, con el cual Dios alimentó al pueblo de Israel durante sus años de travesía por el desierto después de haber salido milagrosamente de Egipto. Vamos, si gustan, a la Escritura, libro del Éxodo, capítulo 16. El libro del Éxodo narra precisamente esta salida. Éxodo habla de salir de Egipto al desierto hacia la tierra prometida. En un momento de este trayecto, o mejor dicho, en varios, el pueblo, vean esto, han sido liberados milagrosamente con prodigios y señales de Egipto. Dios ha hecho una alianza con ellos. Les ha dado en la Pascua una señal, un signo de su presencia. Bueno, están en su caminar por el desierto y vean lo que sucede. Éxodo capítulo 16, versículo 2. Toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Perdón que me ría, no estoy faltando el respeto a la Escritura ni a estos israelitas, es que me estoy viendo reflejado yo aquí. Yo no sé ustedes, pero a mí en más de una ocasión me ha pasado que Dios, el Señor, ha obrado en mi vida un portento milagroso, pero vamos, indudable signo de su presencia, y apenas han pasado unas horas, unos días, unas semanas, cuando yo de nuevo estoy quejándome amargamente. Yo no sé si ustedes se identifican con esto, yo no sé si a ustedes les pase, pero el pueblo ha sido liberado milagrosamente y de pronto empiezan a murmurar. La murmuración en todo el Antiguo Testamento es condenada por Dios de una forma muy severa. Murmurar. Es el mismo verbo, ténganlo en mente, que se va a utilizar en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando Cristo empieza a dar estas palabras, que muchos dicen, ¿qué palabras tan duras? Están murmurando entre ellos y diciendo, ¿qué es esta enseñanza? ¿De qué está hablando? Murmuración. Y dicen, ojalá hubiéramos muerto
en el país de Egipto. ¿Y en qué consiste esta añoranza de Egipto? Bueno, que allí tenían ollas de carne y comían pan hasta hartarse. De nuevo, recuerda el capítulo 6 de San Juan, cuando Cristo, después de haber hecho esa milagrosa multiplicación de los panes, llega a Cafarnaúm y la multitud viene con él, y él lo primero que les dice es: ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse. No me buscan por otra, me buscan porque quieren que les dé de comer. Paralelo, hay que tener muy en cuenta estos paralelos. Ya hemos hablado en la primera parte de lo que es la tipología. El ver en los hechos, eventos, personajes del Antiguo Testamento una prefiguración de los hechos, eventos y lugares del Nuevo Testamento. Que la figura de Cristo y todo lo que Él viene a traer es el cumplimiento definitivo de las Escrituras judías. Pues bien, el pueblo murmura, ojalá hubiéramos muerto allá, y Dios los ha liberado, los ha sacado de Egipto, los ha librado de la esclavitud material, física y también espiritual de los dioses y la idolatría de Egipto. Los ha sacado de esa tierra para que puedan dar culto en libertad. Y sin embargo, el pueblo dice: nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Aquí hay una enseñanza espiritual muy importante para todos nosotros. Muy importante. Es que existe constantemente en nuestro caminar hacia la conversión, en nuestro caminar espiritual, la tentación de regresar a Egipto. Y muchos van a decir: yo nunca he estado en Egipto y esto sucedió hace miles de años. Egipto es tu vida de pecado, tu vida de esclavitud, sometido a los vicios, sometido a tus pasiones, sometido a tu ignorancia, sometido a tus propias ideas que crees mejores que las de Dios. Y que en algún momento, por gracia, Dios te rescató, te mostró su camino, te mostró su amor, pero a veces este camino es duro, por no decir siempre, y la tentación está siempre latente ahí, de mejor regresar a las antiguas prácticas, de mejor regresar a las antiguas maneras. ¿Por qué? Porque es más fácil, es menos complicado de regresar a Egipto. Esta es una tentación. ¿Por qué Dios hizo que el pueblo pasara 40 años en el desierto para cubrir un trayecto que se cubre en unas cuantas semanas? Porque a Dios le bastó una noche para sacar al pueblo de Egipto, pero necesitó 40 años para sacar a Egipto del corazón del pueblo. Y con nosotros puede pasar lo mismo. Muchos años pueden pasar antes de que el Señor logre, porque somos muy duros de cabeza y de corazón, logre sacar de nuestro corazón aquella esclavitud del pecado. Recuerda, enseñanza espiritual, estar siempre alerta ante la tentación de querer regresar a Egipto. Bueno, pero este no era el punto. El punto es que en este capítulo 16 del Éxodo, Dios responde a estas murmuraciones del pueblo. Con que dicen que los he traído aquí para matarlos de hambre. Y entonces Dios le dice a Moisés: mira, haré llover pan del cielo. Haré llover pan del cielo. Este pan es el maná. Por eso decía que había que comprender un poco qué era ese maná. ¿Y por qué era tan importante para el pueblo de Israel? Porque era el pan del cielo, el pan con el que Dios mismo los había alimentado, un pan milagroso, un pan sobrenatural, un signo del favor de Dios por su pueblo, signo mismo de la presencia de Dios. Y en la Eucaristía, los primeros cristianos de origen judío vieron este nuevo maná, este verdadero pan del cielo. Vamos a entrar más a detalle en el siguiente bloque. Yo te pido, quédate ahí donde estás, ten la Biblia en la mano. Regresamos muy pronto. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Tengo aquí algunas de sus llamadas que siguen llegando. María del Carmen de Garza García, en Nuevo León, aquí en México. Muchas gracias, María del Carmen, por llamar.
cuenta con mis oraciones por tus intenciones. Mire, es que, a ver si lo pronuncio bien, porque así está escrito. Huachochi. Espero que así sea, si no, corríjanme. Huachochi, en Chihuahua. Modesto Durán, un saludo a ti, Modesto, allí en este norteño estado de la República Mexicana. Muchas gracias por llamar. Patricia López, del Distrito Federal, gracias, cuenta con mis oraciones, Patricia, por ti, por la salud de tu esposo. La señora Carmen Zavala, un saludo y un abrazo, señora Carmen. Y bueno, en las redes, Tere Macías, gracias Tere. Por cierto, recibí el libro que me enviaste. Tere me mandó un libro increíble, La Ciudad de Dios, de San Agustín, que agradezco de todo corazón. Estoy seguro que me va a servir muchísimo, pues para no solo conocer a este gran santo, sino en mi camino de conversión. Gracias, Tere. Gracias también es que luego me dicen, siempre te escribo aquí y nunca me saludas. Mercy Ortega. Un saludo a ti también, ya está ahí, ¿no? Siempre está ahí al pendiente de la página, muchas gracias. Y a los que siguen comunicándose también por el correo electrónico, como desde Torreón, Héctor Hernández, de Tuxtla, en Chiapas, Marco Antonio Sánchez, de Reynosa en Tamaulipas, Elpidio Aguirre, de Brownsville, en Texas, en los Estados Unidos. Un saludo. En Estados Unidos, miren, la señal de María Visión, poco a poco, cada vez se ve más. Bendito sea Dios. Porque en Estados Unidos, bueno, no es noticia, no es novedad, y sabemos todos que existe una grandísima comunidad de personas que hablan español, de muchísimos países. Bueno, pues cada día, por la gracia de Dios, la señal de María Visión está en más lugares. Pues allí también les enviamos un gran saludo, en particular ahora a Juan Sánchez, que nos escribe desde Brownsville, en Texas, ese estado vecino de México. Y Rita Muñoz, también de Monterrey. Bueno, ahí está. Vamos a continuar con el tema. Estamos viendo entonces cómo en el capítulo 16 del Éxodo vemos que el pueblo murmura porque piensan que se van a morir de hambre, que los han sacado de Egipto y de la esclavitud para matarlos. Murmura contra Dios y Dios le dice a Moisés, a ver, dile al pueblo que voy a hacer llover pan del cielo para ustedes. Pan del cielo. Estamos viendo las raíces del maná en la antigua alianza para comprender cómo es que los primeros cristianos identificaron en la Eucaristía un nuevo maná. Pues entonces, aquí está, dice el Señor, haré llover pan del cielo para ustedes. Éxodo 16:4. Aquí hay que tener en cuenta que, porque muchas veces nos enfocamos solo en el maná, pero el maná era dado por las mañanas, pero por las tardes Dios daba otro don también, otro alimento del cielo, que muchas veces se pasa por alto. ¿Qué daba por las tardes? Por las mañanas, maná, y por las tardes, codornices, carne del cielo, pan del cielo. Esto lo va a retomar Jesús en aquel discurso en Cafarnaúm que narra San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio. Pan del cielo, verdadera carne. Jesús está haciendo la perfecta tipología. Está tomando los pasajes del Antiguo Testamento que estamos viendo ahora, del Éxodo por ejemplo, y está diciendo, aquello no era sino una preparación a esto que yo traigo. Aquello, sí, era milagroso, sí, era sobrenatural, sí, era alimento verdadero, pero era tan solo una prefiguración de este verdadero pan bajado del cielo, de esta verdadera carne que es verdadera comida. Aquí hay que entender algo. Lo dije cuando hicimos la primera parte de este tema, lo repito ahora. Hay un principio básico de interpretación bíblica. Ese principio dice que las figuras del Antiguo Testamento, hechos, eventos, personajes, que estaban anticipando a Cristo y la plenitud que Él vendría a traer, no pueden ser nunca mayores que las realidades traídas por Cristo. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, David, Salomón, reyes de Israel, son tipos, figuras, prefiguraciones de Cristo. Pero ¿quién es superior? ¿Cristo o David? ¿Cristo o Salomón? Cristo. El mismísimo Adán, nos dice San Pablo, lee la carta a los romanos. Adán es figura de Cristo, pero ¿quién es superior?
¿Cristo o Adán? Cristo. Ireneo de Lyon, discípulo de Policarpo, discípulo de Juan, siguiendo la enseñanza de San Juan, dice que María Santísima es la nueva Eva. ¿Y quién es superior, Eva o María? María. Las realidades son superiores a las figuras, a las prefiguraciones. Esto es un principio bíblico. Pues mira, para aquellos que dicen que la Eucaristía es solo simbólica, que es solamente pan y vino, si esto fuera así, estaría contradiciendo este principio, porque significaría que el maná del Antiguo Testamento, del cual se nos narra en el capítulo 16 del Éxodo, que era un pan milagroso, era un pan sobrenatural, me refiero a cómo Dios se los daba, cómo lo hacía llegar a donde estaban ellos. Aquello era un verdadero milagro. Entonces, si la Eucaristía es solo un símbolo y no es verdaderamente un pan milagroso, no es verdaderamente una carne sobrenatural, eso significa que el maná del Antiguo Testamento es superior a la Eucaristía, porque aquel sí que era sobrenatural. Pero no puede ser así. Por fuerza, la Eucaristía de la cual Cristo habla en el capítulo 6 de San Juan y que después en plenitud lo pone en acción ya en la última cena, tiene que ser también sobrenatural, milagrosa, superior a aquel maná con el cual Dios alimentó al pueblo en el Éxodo. Vamos a continuar con esto porque hay más que podemos ver aquí. ¿En qué momento se refiere Dios a este maná? Mejor dicho, Cristo, que es Dios también. Bueno, me corrijo. Para llevar a la plenitud. Pues he estado yo mencionando insistentemente el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Bueno, conviene que veamos nosotros un poco de ese capítulo 6 de San Juan. ¿Por qué? Porque allí se nos va a dar esta enseñanza profundísima sobre la relación que existe entre el maná y el nuevo maná. Vamos a ver. San Juan, capítulo 6, versículo 41. Los judíos murmuraban, como habían murmurado en el desierto, de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Miren, nosotros no nos asombramos ante estas palabras, pero es que un judío escuchando esto, cuando escucha Jesús hablando del pan que baja del cielo, inmediatamente piensan en el maná, porque el maná era para el pueblo de Israel un signo poderoso de la presencia de Dios, milagro. De pronto murmuraban porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora he bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Les está diciendo: a ver, pongan atención. El que esté enfrente de ustedes es Dios y les estoy enseñando. Para aquellos que dicen que Jesús nunca dice ser Dios, bueno, es que hay que saber leer la Biblia. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. Y aquí se pone interesante este discurso. Bueno, ya era interesante, se pone más interesante. Juan 6, 47. En verdad les digo, amén, amén les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto. Inmediatamente, ellos saben a qué se refiere. Sus padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué dice? Y murieron. Como si de alguna forma le restara importancia al maná. Pero espérate, es que bueno, aquí nosotros no lo entendemos, no nos asombramos, porque lo hemos escuchado tantas veces sin poner atención y sin conocer las raíces judías de nuestra religión.
Hay que entender lo que está sucediendo. Cuando Jesús dice, sus padres comieron del maná en el desierto y murieron, le está de alguna forma restando importancia a un símbolo nacional, a un símbolo sagrado. Como si en los Estados Unidos de Norteamérica alguien llegara y les dijera, sí, George Washington, figura importantísima en su historia, pero no es tan importante, yo soy más importante. ¿Qué pensarían? Todos dirían. O en Sudamérica, donde Simón Bolívar fue libertador. Alguien dijera, sí, Simón Bolívar, claro, un gran libertador, pero yo soy más que Simón Bolívar. Espera, estás atacando los símbolos nacionales. Sus padres comieron el maná en el desierto, milagroso, sobrenatural, y murieron. ¿Y qué dice inmediatamente después? Juan 6, 49 y 50, perdón. Este es el pan que baja del cielo. Y casi podemos pensar que Cristo se señalaba. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. ¿No está suficientemente intenso el nivel en el que está hablando Cristo? Versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. ¿No te gusta todavía el nivel de intensidad? Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Vamos, ¿qué piensas tú de un hombre parado enfrente de ti? Que sí, habla muy bien, hace algunos signos y todo, pero de pronto te dice, el pan del que tienes que comer para vivir por siempre, el pan que te voy a dar es mi carne. ¿Qué piensas de ese hombre? Honestamente, no es faltar al respeto, hacer un ejercicio de imaginación. Este hombre se le soltaron los cables, le falta un tornillo. No solo eso pensaríamos nosotros modernos. Un judío diría, este está blasfemando terriblemente, está haciendo menos el maná, símbolo nacional, símbolo de la presencia de Dios, y aparte está diciendo que él, su carne, tenemos que comerla y es más que el maná. Pues sí, eso está diciendo, literalmente. Tenemos más a este respecto, pero tenemos que hacer un breve corte. Hacemos un breve corte y regresamos. Estamos de regreso en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde Jesucristo nuestro Señor está en Cafarnaúm dando un discurso por el tiempo de la Pascua, donde está relacionando el maná, aquel alimento sobrenatural con el que a diario Dios había alimentado al pueblo durante su paso por el desierto en el Éxodo, con Él mismo. Lo está relacionando con Él mismo. Y la conversación, este discurso de Jesús, está llegando a un tono extremo, está llegando a un nivel de intensidad inusitado, está llegando a un momento en el cual, bueno, sigamos leyendo. Estamos en el capítulo 6 de San Juan, a partir del versículo 52. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Siguen murmurando. Jesús les dijo, amén, amén les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Se dan cuenta? Es que el capítulo 6 de San Juan, este discurso eucarístico, que así se le conoce, en la sinagoga de Cafarnaúm, es para meditarlo, vamos, si no diario, por lo menos cada semana, por lo menos una vez al mes. Son palabras de vida. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y sigue, lo enfatiza una y otra vez. Además hemos hecho programas enteros aquí en Apologética de esto, de los verbos en griego, de cómo está manejando los verbos para dejar ver claramente que no es posible una interpretación simbólica de comer, es literal. Está utilizando un verbo trogos, que no puede ser interpretado de manera figurada. Para eso existe otro verbo, éfagon, y ese no lo utiliza. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Continúa, versículo 60. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, qué duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Como diciendo, esta enseñanza es muy dura, comer su cuerpo, beber su sangre, algo más que el maná del desierto, algo más que las codornices milagrosas del desierto, algo más que lo que nos transmitieron nuestros padres, y que eso superior sea este hombre enfrente de mí.
qué duro es esto. Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, igual que el pueblo en el desierto, les dijo, ¿esto les escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿a qué se refiere? A su ascensión gloriosa a los cielos después de su resurrección. Es decir, de alguna forma está ligando este maná antiguo, que aquí ha dicho era figura de su cuerpo, dado como comida verdadera, a su muerte y a su resurrección. Ha ligado su cuerpo muerto y resucitado a llevarlo al cielo. De alguna forma está diciendo, y esto es lo que los primeros cristianos tuvieron que ver, los de origen judío, que en la Eucaristía había un nuevo maná, y que ese nuevo maná hablaba allí, en las palabras de Cristo, de el alimento bajado del cielo y que al cielo nos lleva porque allí es donde está Él. Y que el cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía no solamente es su cuerpo crucificado y muerto por mí, sino que también es su cuerpo glorioso y resucitado y ascendido a los cielos. Que la Eucaristía es todo esto que estamos diciendo, es su cuerpo resucitado. Ahora, hay otro punto en el cual nuestro Señor hace referencia a ese maná. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 6, a partir del versículo 8 y 9, Jesús enseña a sus discípulos a orar, esa oración que todos los cristianos conocemos, el Padre Nuestro. ¿Cuántas veces la habremos dicho en nuestra vida? Pues aquí hay una parte en la cual Cristo se refiere al maná. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 11. También está en Lucas 11, versículo 3. En la traducción al castellano, en la edición de la Biblia de Jerusalén que utilizo, dice, nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. En la oración que nosotros decimos en misa o fuera de misa, decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿No les parece una repetición allí, un pleonasmo? Danos hoy nuestro pan de cada día. No bastaría decir, danos el pan de cada día. No, hoy. Porque una referencia al maná. Porque el maná, en Éxodo 16, ¿cada cuánto era dado? Diario. Era el pan de cada día. Está refiriéndose al maná. Pero el maná era un pan milagroso, sobrenatural. Y aquí podemos ver el segundo pollo que tenemos. El maná era un pan milagroso, sobrenatural. Y lo que Mateo 6:11 traduce como de cada día en castellano es una palabra griega, epiousion. Palabra que solamente aparece 2 veces en toda la Biblia, en Mateo 6:11 y en Lucas 11:3, para referirse a lo mismo, a esta oración del Padre Nuestro, epiousion. San Jerónimo, cuando traduce del griego al latín, se encuentra con un problema. ¿Cómo traduzco esta palabra? Solo aparece una vez en la Biblia, aquí. Y San Jerónimo lo traduce en Mateo 6:11 como supersubstantialem. El pan supersubstancial. En el Evangelio de Lucas la traducción que viene es cotidianum. Es cierto que en uno de sus significados, epiousion, viene a hablar de este pan diario, para el diario vivir, sí, pero tiene un significado más elevado. Es una palabra compuesta, epi, que significa sobre, encima, por sobre todo, y ousios, que significa sustancia, esencia, ser. El pan supersubstancial, el pan más esencial, y por eso allí nos referimos al catecismo, en el párrafo 28-37. Claro, el catecismo ya lo sabía, que aquí en el Padre Nuestro Jesucristo está hablando de la Eucaristía. Y dice el párrafo 28-37, la palabra griega epiousion solo se emplea en el Nuevo Testamento, y solamente en estos pasajes que hemos dicho. Tomada en un sentido temporal, es una repetición pedagógica de hoy, para confirmarnos en una confianza sin reserva. Tomada en un sentido cualitativo significa lo necesario a la vida, y más ampliamente cualquier bien suficiente para la subsistencia.
tomada al pie de la letra, epiousion significa lo más esencial y designa directamente el pan de la vida, del que estábamos hablando en Juan 6, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. Cristo lo dijo, el que no come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre no tiene vida. Finalmente está ligado a lo que precede. El sentido celestial es claro. Este día, al que se refiere a la oración del Señor, es del Señor, el día del Señor, es del festín del reino, anticipado ya en la Eucaristía, en la que pregustamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Pues claro, ¿cada cuánto era dado el maná milagroso del cielo en la antigua alianza, en el Éxodo, en ese caminar hacia la tierra prometida? Cada día. ¿Y por qué en la nueva alianza, en el nuevo Éxodo, en la nueva Pascua, en este caminar hacia la verdadera tierra prometida, por qué no habríamos de tener cada día el nuevo maná que supera con mucho el antiguo? Que es una presencia real de Dios entre nosotros, un alimento verdadero bajado del cielo donde el mismísimo Dios se nos da a comer. Y hay un punto más que tenemos que tocar, aunque sea brevemente antes de irnos. ¿Por qué los primeros cristianos creyeron que la Eucaristía era la presencia de Dios? El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. ¿Por qué tan asiduamente asistían? ¿Por qué tan profundamente creían esto? Porque veían en ella una nueva Pascua, porque veían en ella un nuevo maná, pero también porque veían en la Eucaristía un nuevo pan de la presencia. Y este es un punto que muchas veces no tenemos presente. ¿Qué es el pan de la presencia? De nuevo, tenemos que ir al Antiguo Testamento. En el Levítico capítulo 24 y en el Éxodo capítulo 25, léalo en casa, vamos a encontrar que eran los panes de la presencia. Levítico 24, versículo 5. Tomarás, le dice Dios a Moisés, tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 panes. Los colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa pura, en la presencia de Yahvé. Esto es en el tabernáculo, en el lugar sagrado, en donde estaba el arca. Y junto al arca está el velo y detrás del velo el arca, y antes del velo está la mesa sagrada. Y en esta mesa pura, ¿qué hay? Los panes de la presencia. Y dice, será para el pan un memorial. Todos los sábados, sin excepción, lo dispondrá el sacerdote en presencia del Señor, de parte de los israelitas, en señal de alianza perpetua. Un pan que habla de la presencia de Dios, que es una señal de alianza perpetua. Pan que está siempre ante el arca sagrada de Dios. ¿Qué más hay, por cierto, en el tabernáculo? El arca, la mesa sagrada con los panes de la presencia y el candelabro, ardiendo constantemente. 3 signos de la presencia de Dios, ya escondido ahí en el Antiguo Testamento. El misterio de la Trinidad, el trono de Dios, el arca, Dios Padre, los panes de la presencia, Dios Hijo, el candelabro que nunca cesaba con su llama. ¿Y cuántas llamas tenía, por cierto? 7, como los 7 dones del Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad ya escondido y manifestado allí, como una señal de alianza perpetua, los panes de la presencia. En Éxodo capítulo 25 también nos va a hablar a partir del versículo 23 de los panes de la presencia. Da las prescripciones para la mesa donde han de estar estos panes. Y junto a los panes en esa mesa también había, curiosamente, vasos, jarros y tazas para las libaciones. ¿Y cómo se hacían las libaciones? ¿Con agua? No, con vino, pan y vino. Es que hay que conocer el Antiguo Testamento y repito, aquí solamente estamos rascando la superficie. Y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Ahora, literalmente en hebreo, esto lo dice una nota de la Biblia de Jerusalén, los panes de la presencia, literalmente la palabra que ahí viene en hebreo, que es Hev Lehem Hapanim, espero haberlo pronunciado bien, habla de los panes de la faz, los panes del rostro. ¿De la faz de quién? De Dios. ¡Ja! Hay más donde se habla de los panes de la presencia. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Llega David con sus hombres hambriento ante el sacerdote y pide de comer. El sacerdote dice, no tengo nada que darte, solo hay pan consagrado. ¿Pan consagrado? ¿Dónde has escuchado eso? ¿Dónde has escuchado eso? Pan consagrado.
Léelo, primer libro de Samuel, capítulo 21. David toma de este pan consagrado, del cual solo los sacerdotes podían comer, y Jesucristo nuestro Señor, Mateo capítulo 12, lee el capítulo 12 de Mateo, va a referirse también a esos panes de la presencia, en aquel escándalo, porque sus discípulos arrancan espigas en sábado. Y les dice Cristo, ¿no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Está justificando. Si David y los suyos comieron, pues aquí hay uno más que David. Y los que vienen con él son más que los compañeros de David. Y pueden comer de esto, pueden hacer esto en sábado, sin violar el sábado. Tampoco han leído en la ley que en día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que aquí hay algo mayor que el templo. Es que aquí podemos detenernos y hablar y hablar y hablar. Cristo está diciendo que hay algo mayor que el templo. Nuevamente, un atentado contra un símbolo nacional. Aquí hay uno más que el templo. El templo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Qué puede ser más que la presencia de Dios? Sino solamente Dios mismo. Pues los primeros cristianos tuvieron que ver, sin lugar a dudas, en la Eucaristía este nuevo pan de la presencia, donde en el nuevo templo, que es el cuerpo resucitado de Cristo, se realiza el nuevo sacrificio de la nueva alianza, con un nuevo sacerdocio también. Jesús es el nuevo templo, en el cual sus discípulos van a ofrecer el nuevo pan de la presencia, el nuevo pan consagrado, el nuevo pan de esta alianza nueva y eterna, en la cual participamos plenamente comiendo el cuerpo de Cristo, bebiendo la sangre de Cristo. Hay mucho más que tendremos que decir, el tiempo se nos agota, pero como dije al principio, que esto te motive a conocer tu fe, que esto te motive a conocer las raíces profundas de nuestro catolicismo, a ver en Cristo el cumplimiento definitivo de las promesas judías, a ver que Dios nos ha dejado muchísimo más que una religión en la cual tú, a tu manera, como mejor puedas, te guías a través de la Biblia para hacer un culto como a ti se te ocurra. No. El culto cristiano tiene su raíz en el culto judío, porque Cristo mismo así lo vino a manifestar. Nos tenemos que ir. Yo les agradezco muchísimo su atención, su presencia, sus llamadas, sus correos electrónicos. Que Dios les bendiga, que María Santísima les acompañe, que Dios Padre, por medio de Jesucristo, envíe sobre nosotros el Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento y el corazón ante estos misterios y estas verdades de nuestra fe, para que cada día crezcamos en apreciación de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Muchas gracias. Father above, I celebrate your